Bueno, qué bueno que se pudieron conectar. Bienvenidos a este conversatorio. Es nuestro primer conversatorio del INCA y tenemos a dos invitados especiales, el doctor Elías Arap y la doctora Caterina Sommer, ambos médicos psiquiatras infantojuveniles y autores del libro El cerebro roto y la generación emergente. Hoy queremos conversar sobre su mirada crítica y profunda respecto a los cambios que está viviendo el cerebro de estas nuevas generaciones, los factores que están detrás y cómo podemos responder como sociedad. Entonces les tengo una primera pregunta. ¿Qué los motivó a escribir este libro, El cerebro roto y la generación emergente? Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando en el tema de las pantallas durante hace muchos años y es un tema que siempre nos ha interesado y, y vemos que es una situación que está llamando la atención desde la práctica clínica hace mucho tiempo. ¿Ya? Hemos visto niños con cada vez más falta de control frente al uso de las pantallas y eso ha llevado a que veamos mayores situaciones clínicas preocupantes. Eh, Elías ha estado también de a poco durante el año pasado escribiendo ciertos temas para que sus pacientes vayan leyendo y de repente se le ocurrió, ¿por qué no escribimos un libro acerca de este tema que es tan relevante y que además a nosotros como padres nos preocupa bastante también, pensando en que tenemos tres hijos de distintas edades, pero que es cosa de mirar un poco a nuestro entorno y ver cómo la regulación al acceso de las pantallas está siendo cada vez más difícil y que en realidad hasta hace un tiempo atrás había como una principalmente falta de regulación desde las mismas padres, desde las casas, y una falta de regulación que vemos que se extrapola también a todo el sistema social, y no solo a nuestro país, sino que en general. Sí, nosotros además el año pasado me invitaron a participar en el colegio de los niños, porque había una iniciativa de unos papás, donde se empezó a hablar por el problema que eso se había generado. Yo empecé a revisar, porque habíamos escrito un artículo hace el 2015, y lo empecé a revisar, y me di cuenta que ese artículo tenía muchísimas descargas y tenía muchísimas citas. Y eso, no es porque el artículo fuera un artículo demasiado genial, sino que por lo novedoso del tema en el año 2015 y por la falta de información que había al respecto. Y también viene desde la frustración, en el fondo, cuando yo veo a mis pacientes y empiezo a revisar el tema de cuánto tiempo están, todos pasan 8 9 10 horas, y eso tiene un efecto en el cerebro donde nosotros lo vimos, no sé, hace 20 años cuando hicimos el primer trabajo sobre los videojuegos, donde habían peores notas, donde había mayor disfunción familiar, que no sabíamos por qué, ahora sabemos el por qué, pero a pesar de todo lo que hemos hecho, en el fondo, a mí y a la que nos han invitado varias veces como a cursos, a congresos, pero esto ha seguido en un ascenso así impresionante. Y también ahí dije, chuta, algo tenemos que hacer con esto. Yo partí escribiendo un par de cosas como chicas, resumiendo, como transformando el artículo que habíamos hecho con un lenguaje mucho más ameno para los papás, para los adolescentes, para que lo pudieran leer. Y con eso, además, iba como bonus que leyeran, aunque fueran 5 o 6 páginas, porque la gente lo está leyendo. Y ahí después dije, chuta, empecé a tocar puertas, empecé a escribir a los senadores, a los diputados, y, y tuve súper poca respuesta. Y el libro también viene a ser como una especie como de reclamo social también. Es como, algo tenemos que hacer, no me puedo quedar impávido frente a esto y que los cerebros de los niños se estén destruyendo, que sabemos cómo funciona, sabemos lo que pasa, pero nadie está haciendo nada. Y, o sea, yo también soy parte de los que no está haciendo nada, la calle también es parte, tenemos que hacer algo más. Y ahí me tiene las ganas de escribir el libro. Que alguna vez fue un proyecto mío hace unos años atrás, como ya, si esto hay que escribirlo, hay que escribirlo, hay que escribirlo, pero al final nunca se concretó y ahora dije, ya, hay que concretarlo. Es una tremenda iniciativa. Yo me leí el libro durante las vacaciones y es un tremendo tema, porque además ustedes tienen como bien amplio a quién está dirigido. Cuenten un poco a nuestro público a quién está dirigido el libro. Sí, cuando partimos, o sea, yo había escrito varios capítulos, la Cali también, pero capítulos de libros, textos, artículos, cosas muy como concretas.
escribir un libro es otra cosa. Había sido parte de libros, pero nunca había sido editor de un libro. Pero tuve que empezar a estudiar cómo se escribe un libro. Y lo primero que aprendí es que uno tiene que identificar a quién le quiero escribir. Y en el fondo, pensando en quiénes leen libros en relación con la crianza, las mamás. Los papás los leemos cuando las mamás los leen. Y empecé a investigar y eso pasa como en términos de marketing. Dije, ya, mujeres que están interesadas en la crianza y empecé a ver cuál era el perfil de esas mujeres, que eran entre 35 y 45 años, como muchas de ellas como interesadas en la salud mental, con mucha más conciencia, con varios hijos, pero también como haciendo muchas cosas, por lo tanto necesitaban algo muy eficiente, que son muchas veces la mayoría de las papás o las mamás de mis pacientes. También dije, chuta, ¿quién más? O sea, yo quiero que les sirva además, no solo a las mamás, porque si no podía quedar un poco superficial. También le tiene que servir a los profesores, a los directores, chuta, pero también muchos de los colegas, los pediatras, los propios psiquiatras, como que finalmente si no se han metido en el tema, puede pasar muy por encima y uno se concentra en la patología más dura, que tiene depresión, que tiene déficit atencional. Y yo creo que parte de nuestra información es educarnos entre nosotros. Y la idea fue, así partió en el fondo, como, En realidad está orientado a un público súper diverso, ¿ya? El libro lo pueden leer los papás, pueden leer los profesionales de salud mental, porque la verdad es que tratamos o profesionales de salud en general, de simplificar en un lenguaje muy sencillo situaciones y cosas y condiciones. Que a veces son difíciles de entender, pero que además puedan aportar a profesionales que se dediquen también a este tema. Este libro, tengo pacientes que lo han leído, pacientitos chiquititos, y el lector más precoz del libro es un niño de 8 años, que está que se lo termina ya y que abre situaciones de conversación familiares. Yo tengo mamás de pacientes que me dicen, wow, mi hijo se devoró tu libro y ahora nos pregunta acerca de la dopamina, cómo funciona el cerebro, habla acerca de la corteza prefrontal y términos que de verdad están súper claramente explicados, cosa que cualquiera lo puede entender, pero además con una profundidad que también sentimos que puede ser un aporte para personas que se dediquen a este tema. Desde, como decía Elia, profesionales de la educación hasta profesionales de la salud mental en general. y ahí tú quizás nos podrías, como eres psiquiatra y leíste el libro, ¿qué te pareció así porque es difícil poder abarcar y en nuestro primer libro, si logramos el objetivo, no, porque nosotros estamos un poco sesgados, yo lo leo muchas veces, cada vez trato de modificar algunas cosas y detalles siempre que van faltando. A mí una de las cosas que me gustó es que me pareció que era un lenguaje súper simple, como de leer. Era un libro liviano que explicaba bien cosas que son difíciles de entender muchas veces. Por lo tanto, creo que ese objetivo está súper bien logrado. Eh, para todos los que están escuchando, ¿no? Tienen la posibilidad, como es un conversatorio, de poder hacer preguntas escritas. La doctora Michelle Barro, que es mi mamá, psiquiatra infantil también. Tengo el honor de que está acá con nosotros y ella va a ir seleccionando las preguntas que estén atingentes y nos va a interrumpir cuando sea necesario, así que si quieren hacer preguntas, están súper bienvenidas. Pero una de las cosas que primero llama la atención del libro es el título. El título es tremendo, es como fuerte, provoca. ¿A qué se refieren con esto del cerebro roto? ¿Es una metáfora? ¿Es una advertencia? ¿Es una realidad clínica? ¿En qué se basaron ustedes con este título que como que llama harto la atención? Sí, el título, nos costó harto por el título y cuando estábamos terminando por el título, en la Universidad de Oxford acuñó el concepto brain rot como una de las palabras más usadas el año 2024 en el mundo. Y cuando yo leí esa descripción, o sea, describía perfectamente lo que nosotros habíamos puesto en el libro. O sea, coincidió muy bien en el fondo todo el daño que estaban causando y cómo estaban rompiendo o pudriéndose los cerebros de los niños y los adolescentes y los adultos también, así si ¿para qué nos vamos a andar con cosas en el fondo? Y coincidió muy bien. Así que
refleja, o sea, nos vino como anillo al dedo el concepto que lo tradujimos no tan duramente, aunque igual es duro, el brain rot. Y en inglés, porque también estamos preparando la versión en inglés, se va a llamar brain rot. Perfecto. Hay como hartas cosas, sobre todo con la pandemia, que explotaron en salud mental con las pantallas, que yo creo que también puso el tema como algo mucho más global. Yo creo que se dispararon las cifras en horas de pantallas que los adolescentes y los niños fueron expuestos. Eh, ustedes hablan en el libro sobre esa influencia en la tecnología, de cómo influye sobre la atención, en esta desconexión emocional. ¿Qué es lo que ustedes creen que es como lo más urgente de abordar hoy en día? Ya la pandemia ha quedado un poco atrás, pero ha dejado como hartos estragos. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, un poco como ha sido para nosotros en el fondo que hemos estado nadando contra la corriente hace mucho rato. Son años en el fondo. Como el otro día hablaba con una mamá que fue a un colegio a una charla el año 2014, 2015, o sea, hartos años atrás, donde estamos tratando de como concientizar y educar el tema, y ha sido súper insuficiente. Por lo tanto, como el objetivo es hacer comunidad, porque si hacemos comunidad y tomamos conciencia, algo vamos a poder hacer frente a esto, versus si yo me quedo o nos seguimos quedando en la consulta solo, viendo, o sea, la parte final del proceso sin poder hacer algo más, sin poder prevenir. Y yo creo que eso es lo importante, como prevenir y como con la esperanza, y eso también fue algo que discutimos harto con Katy, como que tiene que ser con una mirada bien optimista, o sea, tenemos mucho que hacer todavía por los adolescentes actuales y por los que vienen. Tanto como volver a conectarnos. Ese es el objetivo principal, porque hace un par de semanas atrás, a raíz de una presentación, como que se me acuñó un concepto en mi cabeza que era como, ¿qué es lo que les está pasando a los niños y a los adolescentes actuales que tienen un déficit de vida real? Por lo tanto, tenemos que volver a conectarnos con las cosas reales, con mirarnos a la cara, con conversar, con bajarse a saludar, con jugar, con vincularse. Es un punto súper profundo porque así como hay déficit de vida real, también estamos viendo que hay vínculos que se están alterando cada vez más y sabemos que el vínculo es algo fundamental para el desarrollo, no tan solo de las relaciones, sino que el desarrollo más profundo de los seres humanos. Tiene relación con un sano desarrollo del cerebro, pero también de todo lo que eso implica, de la seguridad, de vivir con menos carga de ansiedad, de poder también generar un desarrollo de una autoestima mucho más sana y mucho más estable y más adecuada. Y vemos que las pantallas se interponen en eso, no tan solo desde el punto de vista como solamente neurológico, mucho más específico de cómo se alteran ciertas áreas del cerebro y el significado que eso tiene, sino que también en la manera en que las personas nos estamos vinculando, en la manera en que los hijos se vinculan con los padres con los hijos, y de cómo al poner estas pantallas también entorpecemos algo que es fundamental y que en la práctica clínica igual lo vemos, como personas que tienen dificultades para poder efectivamente vincularse y relacionarse de una manera más adecuada. Algo bien interesante que ustedes hablan harto en el libro, igual yo encuentro, es esto el tema como del aire libre, de la vida al aire libre, de salir y conectarse con la naturaleza. Como que me pareció que desarrollaron harto como estrategias de cómo enfrentar esto en las pantallas y que igual la gran mayoría de las medidas son tan fáciles de Son implementar tan cuando se fáciles, toma exactamente. conciencia. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Como, Exactamente, porque en el fondo para poder vincularnos, y otra de las cosas que para mí es fundamental, que es en qué nos estamos transformando como sociedad. Una sociedad sin empatía, una sociedad muy polarizada, donde aparecen los grupos como los terraplanistas que se autoalimentan, los algoritmos son fantásticos, pero no están utilizados con ética, o sea, hacen diagnósticos, creo yo, mucho mejor que nosotros en algunos momentos, pero tienen intereses que son personales, individuales, no son intereses colectivos, no tienen elementos éticos.
que seamos nosotros los psiquiatras los que estemos levantando la voz y hace daño, serían al revés, las empresas las que tendrían que demostrar que son inocuos para los niños y a los adolescentes. Por lo tanto, ahí es donde tendríamos que empezar a gestionar, y gestionarlo debe ser en equipo, tiene que ser colaborativamente, es como un bosque. Para que un bosque florezca tiene que haber diversidad, tiene que haber muchos involucrados, y en el fondo también transmitir en el fondo qué es lo que nosotros hemos hecho en términos de nuestra vida, por un lado, y las cosas que creemos que les hace bien a la gente. El contacto con la naturaleza, la lectura, hacer deporte, que son cosas que son tan obvias, pero son cosas que se pierden y que son fáciles de hacer. O sea, que en los recreos de los colegios vuelvan a conversar, vuelvan a jugar, vuelvan a resolver conflictos. Mm. Y en ese sentido, Cata, lo que tú dices, que las medidas son como, se escuchan bien fáciles, ¿cierto? Y como al alcance de todos. Y algo de lo que a lo mejor la tecnología y el acceso ha dificultado, es decir, ha hecho que las cosas más sencillas y más fáciles y que normalmente uno tendría a disposición, te resultan o tú las ves como no tan sencillas de acceder. ¿Ya? Es decir, es mucho más fácil conectar a los niños a la tele, conectar a los niños a sus consolas de videojuego, que sacar a tus hijos a un parque a jugar, armar algún paseo el fin de semana, cuando en realidad los niños están súper entusiasmados y parece que lo pasan tan bien conectados a las pantallas. Llegar a jugar con los niños después de haber trabajado todo el día, es decir, ay, mejor les paso la tablet y que se entretengan un ratito. Entonces, para el tema de crianza, entre comillas, ha facilitado un poco el que los padres no estén tan disponibles como en presencia y también en actividades. Por lo tanto, las medidas que uno siente y ve que son tan sencillas a veces, cuesta mucho más que, toma, te paso el control remoto, toma, te doy tiempo para que juegues toda la tarde. Y eso es lo que yo creo que ha hecho más difícil que podamos revertir un poco esto, como el acostumbrarse a que es mucho más sencillo que los niños estén conectados, a que yo conectarme con ellos y darle acceso a todas estas otras cosas que son claramente mucho más nutritivas y mucho más saludables en todos los aspectos para su desarrollo. Entonces, claro, ha hecho que las cosas sencillas de repente no sean tan fáciles para los padres porque esto es mucho eh, más fácil de implementar, Más más rápido, automático. requiere menos esfuerzo de uno como padre, ¿cierto? Y en el fondo, claro, y para poder sacar a los niños al parque o al cerro, como, no, qué lata, no, qué fome, no, qué aburrido, y eso implica un esfuerzo nuestro, como adultos. Eh, y ahí pasa que, o sea, el corto plazo está muy resuelto, porque yo sé cómo pasarlo bien de corto plazo y de manera superficial. Pero cuando ya tengo que pensar en cosas de mediano y largo plazo, la cosa se complica porque eso implica pasar por periodos de un pequeño malestar, o sea, levantarse en la mañana, o subir un cerro cansa, pero implica el desarrollo de función ejecutiva. Tengo que planificar, tengo que llevar una ropa adecuada, tengo que llevar la cantidad de agua, protector solar, dependiendo del tiempo. Y eso implica un esfuerzo que de corto plazo es alto, pero a la medida que uno lo empieza a practicar de mediano y largo plazo, las ventajas son fantásticas. Sí, es como la comida chatarra al final. A todos nos gusta más comer comida chatarra. O sea, si las hamburguesas con papas fritas son muy ricas, el brócoli quizás no es tanto, pero es mucho más saludable. Si hacemos una encuesta entre 100 personas, 99 van a elegir hamburguesas con papas fritas y una va a elegir brócoli. Pero no podemos comer hamburguesas con papas fritas todos los días y a cada rato. Tenemos que eh, educarlos, y en eso y en la alimentación hay mucho más conciencia de cuáles son las cosas que nos van a ayudar de largo plazo a prevenir obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero en esta área no tenemos tanta conciencia del daño, porque muchas veces los papás quedamos así como, no, es que mi hijo a los 4 años manejaba el tablet de manera maravillosa. Los imaginamos en Silicon Valley, pero eso no pasa. No son actividades que son traspasables a la vida real. Que sea seco en FIFA no va a ser que sea seco en fútbol. Al contrario, en FIFA hace un gol a los 2 minutos y con el público vitoreando, y está con todos sus amigos, además como está pseudo resuelto la vida social, pero es muy superficial, no es profunda. Exacto.
Por lo Hay tanto, no una se pregunta, generan conexiones profundas, no se genera interacción, no se generan circuitos adecuados. vamos a... Necesito que reactives el audio porque no te escuchamos. Ya. Hola, Elía y Katy, tanto tiempo que no los veo. Un gusto de estar aquí con ustedes. Dice así, ustedes hablaron que les había ido mal con transmitir esto a diputados y senadores. ¿Cuál creen ustedes que es el camino para lograr que esto se transforme en una política pública? ¿Cómo hacer para que estas ideas sean accesibles para toda la población? Porque si no es, estamos llegando solamente a la población más educada. O sea, yo he tratado yo soy bien como cabeza dura en algunas cosas y cuando me propongo algo, toco puertas y toco puertas y toco puertas, le he escrito mail a diputados, a ministros, a exministros, o sea, persona con la cual tengo algún contacto que siento que puede sumarse a esta causa, lo sumo. Y eso me ha permitido llegar a harta gente. De hecho, la semana pasada, o sea, esta semana el miércoles fuimos a la inauguración del año académico del arzobispado. O sea, estuve conversando con el cardenal Chomalí y comprometiéndolo en esto, que es un gallo que tiene un nivel de contacto bastante mayor que el que pueda tener yo. Y me parece un gallo culto, inteligente. Así que, y hacer comunidad. Si a la medida que vamos haciendo comunidad y esta comunidad va creciendo, vamos tomando más fuerza. Y es una comunidad que ya no es solo nacional, es una comunidad que podemos extenderlo hacia lo internacional, esto es transversal. Por lo tanto, mientras más fuerza, o sea, como que lo que yo quiero es que todos los que salgan de acá, de esta reunión hoy día, sean activistas de este tema y que vamos progresivamente poniendo el tema y difundiendo. Y ahora tenemos harta evidencia, tenemos la evidencia además escrita, ya no solo para los psiquiatras, ya no solo en los congresos, sino que difundamos a la población y vamos a los colegios y pongamos el tema y hagamos que la gente tome conciencia de esto para cuidar los cerebros. Y en el fondo el subtítulo se llama Protegiendo el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes en un mundo invadido por pantallas, redes sociales y videojuegos. Ahí refleja un poco lo que nosotros queremos. Y esta es una lucha que la vamos a ganar, pero yo creo que no la ganemos en 50 años más, creo que la ganemos pronto. Y para eso necesitamos sumar fuerza. Otra cosa que está aquí en el ambiente y que han preguntado es que si esto de las pantallas tiene que ver también con este aumento bastante importante del diagnóstico de los trastornos del espectro autista. ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy absolutamente convencido de eso. ¿Por qué? A ver, ¿qué hacen las pantallas en términos del cerebro? O sea, parcializan el cerebro, hacen que un cerebro que se estimule de manera parcial, pero no que interconecte, que en el fondo es todo lo opuesto a lo que tratamos de trabajar en los niños con trastornos del espectro autista, que interactúen, que se conecten. ¿Qué les pasa a los niños cuando no juegan? Están encerrados en sus piezas, no miran a los ojos, con desregulaciones emocionales, con descontrol de impulso, con alteraciones del lenguaje. O sea, genera todos los criterios. Y al revés, o sea, yo creo que o sea, hay niños que parecen autistas o parecen TEA no siéndolo, que cuando uno los desconecta, ok, pero también yo creo que hay una cuestión medio epigenética que probablemente activa o gatilla la aparición de ciertos patrones o ciertas conductas que eso ya está más dado en temas de una teoría que una cosa, no lo he leído. Y hoy también conversamos en una reunión clínica que tuvimos, hablábamos sobre los niños con altas capacidades y cómo el tratamiento o el enfoque de los niños con altas capacidades es hacer que el cerebro, como que tiene muchas buenas fortalezas, se conecte, y los estamos desconectando. Por lo tanto, en la medida que uno no detecta esas altas capacidades, no las puede explotar. Pero si no las detectamos y además a través de una pantalla la atrofiamos, esos niños que ya eran per se algo disarmónico terminan siendo muchísimo más disarmónicos y es muy fácil diagnosticarlos con TEA. Claro, yo me acuerdo que antiguamente tú fuiste de los primeros, Elías, que partió con estudiando esto de los videojuegos y de las adicciones. E inicialmente los estudios eran como orientados más bien a las adicciones y luego se ha visto como el impacto global que tienen las pantallas y no solamente en los adictos, sino que en todos los niños. Yo creo que eso es un Exactamente. cambio en el paradigma Y eso, cambiando también. tal cual, Cata, y eso es importante porque muchas veces en ciertos temas nuestra participación desde el punto de vista de la salud mental
y de la salud en general, como ha ocurrido también en otras enfermedades, uno llega tarde, ¿cierto? Llega ya cuando el problema es mayor. De lo que se hablaba al principio, nosotros hace 20 años cuando hicimos el primer estudio en Chile Videojuegos. de videojuegos y de adicción a los videojuegos hace muchísimo tiempo, ni siquiera era un diagnóstico. Pero después se creó esa entidad como diagnóstico, pero claro, cuando los niños ya son adictos a los videojuegos, es decir, estamos pensando en que se produjo ya un problema mucho más grande. Y lo que queremos hacer ahora es que no, la atención no esté sola en el tema de la adicción, porque esa es una de las consecuencias, pero es una de las consecuencias donde de verdad que ya hay harto daño ya. Entonces necesitamos actuar antes, como irnos más hacia la prevención, darnos cuenta de que esto puede llegar a generar esta consecuencia muy grande, pero hay muchas otras cosas que estamos viendo que también genera y que se puede ver mucho antes. Entonces, en muchas partes y en entrevistas nos preguntan, ya, pero hablemos acerca de los criterios de De adicción. adicción, cuando los papás deben preocuparse. Es como, no, tienen que preocuparse antes de que el niño desarrolle una adicción. Ahí ya estamos nuevamente llegando tarde. Lo hemos visto también en otros cuadros clínicos, ¿cierto? La anorexia antes tenía unos criterios de, wow, se dice y se habla de anorexia cuando el paciente está muy, muy comprometido, severamente desnutrido. Entonces, como no podemos llegar ahí, tenemos que actuar antes, porque llegando a ese nivel, de verdad que las intervenciones a veces no son suficientes. Entonces, eso hemos visto, Cata, que tenemos que de verdad estar alertos de situaciones mucho más tempranas. Por ejemplo, todos los sobrediagnósticos y todo lo que estamos viendo con respecto a lo que planteaba en la pregunta de niños con características más TEA, ¿cierto? ¿Cómo estamos dándole o cómo están comiendo los niños, por ejemplo, sus primeras comidas? ¿Qué es lo que es tan frecuente ver? Un niño que le pasan un teléfono para que se hipnotice, un tablet, y hay otra persona que va dándole comida antes del año. Entonces, esa parte que es cuando tú alimentas a tu bebé y interactúas con él, que es tan precioso y tan rico para establecer un vínculo sano y un adecuado desarrollo también de todo lo que se genera, lo están haciendo mientras están hipnotizados en una pantalla porque el bebé abre la boca mucho más rápido y se come toda la comida y en 5 minutos le doy un plato y ni siquiera se dio cuenta cómo recibió esa comida. Entonces, sabemos que hay cosas que son tan preciosas de ciertas etapas y periodos críticos del desarrollo que no se están pudiendo llevar a cabo y que se están interfiriendo y eso genera consecuencias en distintas áreas, no solo el tema de la adicción que ha sido como lo más visible, de hecho desde la adicción como que empezaron a alertarse de que, wow, esto parece que genera daño y no es tan bueno que los niños se expongan, pero nuevamente estamos llegando tarde. Oye, bueno, afortunadamente esto no es una preocupación solamente nacional, sino mundial. Y hoy día salía justamente en el diario que en Francia se está prohibiendo el uso del celular a menores de 15 años. Ujú, exactamente. Y eso ha sido un movimiento que ha dado harto de qué hablar, porque los otros países ya vienen de vuelta, ¿cierto? Están haciendo cosas, están tomando medidas, es decir, redes sociales en menores, prohibido las redes sociales en menores de 16 años. En algunos países han tomado medidas así de estrictas, porque han visto cuáles son los problemas que se están generando. Y nosotros como sociedad aquí en Chile no podemos esperar que se legisle primero para que nosotros empecemos a hacer cosas, porque nos vamos a demorar muchísimos años, como estuvimos conversando antes, es decir, hemos tenido poca cabida y poca escucha y poca atención desde el punto de vista político. Entonces, para que eso en nuestro país se legisle, vamos a tener que sacrificar a lo mejor varias otras generaciones de niños y adolescentes que no están siendo cuidados y tenemos que cuidarlos nosotros, y ese es el objetivo del libro, llegar con información científica. Recogimos toda la evidencia que existe hasta la fecha y también hay un capítulo de todas las legislaciones nuevas que se están haciendo en países más desarrollados donde han tomado conciencia y han dicho esto tenemos que frenarlo. Sí, yo el año pasado cuando me junté con un senador, le decía, oye, pero podemos liderar en el mundo esta iniciativa y además esto después te va a catapultar quizás hacia dónde como político. Ni siquiera eso fue suficiente para poder convencerlo. Suficientemente
No. Y después y cada vez que sale una ley yo se la mando, porque me encargo de bajar la ley y se la reenvío. Se la reenvío al diputado y a los senadores. Ustedes en el libro pusieron un dato que yo encontré que era brutal. En Chile, 58% de niños, niñas y adolescentes tienen un celular con internet antes de los 10 años. Eso la evidencia ya ha mostrado que es, pero ya brutal. Y yo veo que hay organizaciones de padres hoy en día ya a nivel de colegios que hay ciertos acuerdos de tratar de postergar lo más posible el inicio del teléfono. El teléfono yo creo que es como un gran enemigo de los que somos papás de niños y adolescentes porque realmente afecta mucho la comunicación, las actividades, interfiere en todo el desarrollo de ese niño, yo encuentro. ¿Cómo? Sí, pero yo creo que, a ver, no es el teléfono, porque si solo fuera un teléfono, no habría problemas. El problema es que es un computador que lo llevan a todos lados y que tiene acceso a lo que se les ocurra. Drogas, pornografía, comida chatarra, alcohol, maltrato, etcétera. Pero volvamos a los Nokia. O sea, si mi hijo necesita comunicarse, porque la comunicación es una necesidad, que se comunique, que use el teléfono, que llame. Así como lo hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes o chicos, donde se llamaba a la casa, donde respondía el papá o la mamá, habían ciertos horarios para poder llamar, pero eso no se hace 24/7. Y la conexión a Internet es la peligrosa, porque o sea, no son solo los teléfonos, es la conexión a Internet, Claro. son los computadores, son los tablets, porque además en las casas hay 4 o 5 dispositivos por persona. Y lo que pasó un poco en la pandemia fue que niños muy pequeñitos se les compró teléfonos, porque por supuesto a una familia le resultaba mucho más económico comprar un teléfono que un computador. Y como tenía que tener al niño conectado todo el rato, entonces los niños a edades muy cortas tuvieron que adquirir teléfonos. Entonces había niños de 6 años que para tener su clase ocupaba el teléfono y ese teléfono después terminaba siendo del niño. Y ahí tenemos una generación de varios niños que recibieron sus primeros teléfonos a edades que de verdad 6 años, impresionantes, 6 7 años, años. 7 años, con sus propios teléfonos. Y ahí muchos papás dicen, bueno, ya se los di, ¿qué puedo hacer si ya les regalamos el teléfono hace como 4 años y qué hacemos con eso? Y claro, fue un tremendo problema porque además es algo que se siente como que es de uno y es transportable para todas partes y está en mi bolsillo de manera constante. Entonces generó un problema súper grande. Michelle, No, Algunos está hablamos. silenciado. Ahí sí. Ay, sí. ¿Qué opinan ustedes que en algunos colegios, ya no tan grandes los niños, ya no estén usando cuaderno y lápiz, sino que estén llevando un iPad o algunos el computador al colegio, bastante precozmente, a veces en séptimo básico? Ujú. Incluso antes que séptimo básico, cuarto, quinto básico, o sea, es muy complejo porque se pierden cosas que son importantes y todavía la evidencia, o sea, no ha mostrado que eso mejora la calidad de la educación. Al contrario, la calidad de la educación en Chile se ha ido deteriorando progresivamente. Por lo tanto, las grandes tecnológicas aprovecharon el impulso de la pandemia para mostrar sus grandes ofertas y estamos todos encandilados. Yo me acuerdo hace varios años atrás el primero en implementar estas políticas de los colegios de Santiago fue el Nido, donde a los niños muy pequeños, muy tempranamente, les pasaban un iPad, que se lo llevaban a la casa. Y estaban, en teoría, bloqueados. Yo tuve un paciente que lo único que hacía era jugar videojuegos 24 horas del día, porque aprendió a desbloquearlo y el colegio le costó mucho entender que le hacía mal. Porque finalmente los estaban educando en la tecnología, era la tendencia moderna, pero no podía regularse. Tenía, no sé, 8 o 9 años y no tenía más que eso. Y se dejó de escribir, y se ha perdido toda la capacidad de razonamiento, porque nos quedamos con lo superficial. Y si no logramos profundizar, o sea, en la capacidad para poder reconocer errores, la capacidad para poder pedir ayuda, funcionamos como islas. Y al funcionar como isla dejamos de ser comunidad. Y me aíslo con otro que está aislado y empiezan a quedar los desastres. No, yo no soy muy partidario, o sea, no soy partidario, no somos partidarios de esas políticas porque han ido en contra. La evidencia, por ejemplo, entre leer libros de papel y leer libros electrónicos
es rotunda. Claro, queda un poco de lado un Kindle. El Kindle, porque el Kindle no tiene muchas menos opciones para distraerse que lo que tiene un iPad o un tablet, porque tiene 40 pestañas, pero el libro de papel sigue siendo Y aún, prioritario. y aún así, eso del Kindle da una falsa seguridad también. Yo tuve un par de casos de pacientes, pacientitos chiquititos, que los papás le permitían usar el Kindle para poder leer sus libros y después se dieron cuenta de que ellos mismos habían descubierto cómo poder acceder a las redes sociales que también tiene el Kindle y poder conversar, y estuvieron involucrados en situaciones bien complejas, casos de pedófilos que estaban comunicándose con sus hijos a través del Kindle. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El papel todavía no ha sido superado, a pesar de que los Oye, árboles me gustan mucho. con la lectura electrónica, que yo creo que tiene que ver también con la concentración. Un gran problema que tenemos hoy día es la desconcentración. Y hay datos bien interesantes respecto a cómo la tecnología y las pantallas influyen sobre la desconcentración. Un dato que me llamó la atención que ustedes escribieron era que esa distractibilidad del mensaje que le llegó, después demora ese adolescente como 20 minutos en retomar lo que estaba estudiando. O sea, si uno piensa, sobre todo cuando estudian del computador, la cantidad de distractores al final, la concentración es cero. Sí. Y uno lo ve en clínica también. Los adolescentes se quejan mucho de problemas de concentración y no tienen conciencia que tener el teléfono al lado es gran parte de ese problema. Sí, o sea, eso es como tratar de leer un libro en el Estadio Nacional cuando juega Chile con Brasil. O sea, quizás hay alguien que puede concentrarse en un espacio, pero tenemos tanta distracción que las notificaciones de WhatsApp, que el correo electrónico, que Instagram, que TikTok, que mis amigos, que quiero ver un YouTube Shorts, que quiero ver un video, y se pierde muy fácilmente porque la concentración es algo que no está entrenado. La distractibilidad está entrenada y la evidencia en los estudios de neurociencia. Hay un estudio súper interesante que salió el año pasado, que fue el último estudio que agregamos al libro, que es un estudio de Walla y Zeng, que habla sobre el potencial P300. Yo me acordaba del potencial P300 en las clases que decía el doctor Aboitis cuando nos hacía neurociencia, y me acuerdo que un amigo mío trabajaba en eso, que ahora está viviendo en Holanda, que es médico pero se dedicó a la neurociencia. Y cómo el potencial P300, que es el que muestra el momento de como sincronización cerebral, está abolido con los heavy users, y los heavy users son 2 horas. Se definen como personas que usan y están 2 horas. conectadas 2 horas diarias. Y acá Y, vemos. y nuestros medium users son 8 o 9 horas. Ujú. Y ahora que, o sea, y también, si bien hay muchos colegios que han ido restringiendo primero en la sala de clase, otros en el recreo, si eso no va acompañado de una educación familiar, o sea, siguen usando las mismas 8 horas concentradas desde las 6 de la tarde hasta que duermen, con todo lo que eso significa para el sueño, porque finalmente la concentración se afecta directamente y indirectamente a través de no dormir. No, sí, es tremendo. Mm. Se En, ve. en la, en la- en la- en la charla que fuimos con los colegios del arzobispado, se acercaron varios profesores de colegios subvencionados a conversar con nosotros, y había un par de colegios, de directores que estaban preocupados porque tenían que tomar la decisión de hacer una gran inversión en comprar computadores y tablets para que los niños más pequeños pudieran acceder a todos esos artefactos durante las clases. Y me preguntaron así como, tenemos la duda, ¿qué podemos hacer? Y era como, miren, está súper demostrado que hay otras cosas que desarrollan mucho más las conexiones cerebrales. ¿Por qué mejor no invertir toda esa plata que van a gastar en computadores y tablets en instrumentos musicales? La música es maravillosa, te conecta así enormemente el cerebro y genera más niños inteligentes. ¿Por qué no invertir esa plata en más libros, en hacer una biblioteca, en cosas, en implementar cosas artísticas? Sabemos que lo que más ayuda al neurodesarrollo son efectivamente esas áreas y esas asignaturas que durante mucho tiempo fueron vistas como en menos.
Es como el deporte, el arte, la música, en los colegios era como, no, como cualquier cosa total, da lo mismo y es como para subir el promedio, cuando en realidad son de las asignaturas que más desarrolla el cerebro y eso se consigue mucho más potente sin pantallas, obviamente. Exacto, el modelo educativo chileno en ese sentido se ha ido quedando súper atrás y cada vez más atrás. Como que ahí Mm, ustedes han estado bien metidos en el tema como educativo. ¿Qué cambios mm. creen que podrían hacerse desde el sistema educativo? ¿Qué les están recomendando ustedes a los colegios hoy día? Yo siempre les doy dos estudios que hicieron dos grupos de becados hace varios años atrás en el Congreso de Psiquiatría de la Mm, SOCMIA. Uno fue cuando evaluaron el resultado de la intervención de las orquestas juveniles de Curanilahue. mm. Me acuerdo todavía que fue una decisión bien criticada, porque Curanilahue no necesitan trombón, no Instrumentos. necesitan viola, no necesitan violines, necesitan, no sé, otra cosa. Y esa generación que fue intervenida, de una tasa de acceso a la educación superior de un 20% subió a más de un 90%. Ujú, Y hay cuatro o cinco que son grandes concertistas o instrumentistas en varias orquestas sinfónicas a nivel mundial. Pero ujú. les sirvió a todos, no solo a los que fueron músicos, porque eran cerebros integrados, coordinados, trabajo en equipo, persistencia. Y otra política pública que también fue evaluada fue cuando les regalaron computadores personales a los mejores alumnos de los colegios públicos. Y parecía una buena idea porque son buenos alumnos, lo van a usar para estudiar, para investigar, pero todos esos alumnos el año siguiente bajaron las notas. Y eso sí lo sabemos, pero hay una desconexión entre la educación y la salud tremenda, como no conversamos. Y necesitamos interactuar porque nosotros sabemos ciertas cosas y que ellos podrían hacer que prevenga la salud mental y favorece el aprendizaje, y ellos también podrían tener un mejor diagnóstico o una mejor derivación, etcétera, que necesitamos integrarlas. Sí, ustedes han hablado de hartas como propuestas que se pueden hacer como para combatir esto de las pantallas. Si pudiéramos hacer como un pequeño resumen de qué podemos hacer como sociedad para prevenir esta ruptura, como si usted esto lo va a escuchar más gente después, lo están escuchando, esto va a quedar en la red. ¿Qué rol ustedes piensan que los adultos responsables como padres, educadores o profesionales de la salud mental pueden como sugerir a pacientes ya, los niños y adolescentes hoy día? Partir con las cosas básicas. Primero hay que sacar los dispositivos electrónicos de los dormitorios. Es básico, es básico. Es como siempre nos dijeron los pediatras que no había que tener televisión en la pieza. Y una pregunta que yo siempre les hago a los papás, o sea, ¿a qué edad tú le contratarías el Playboy Premium a tu hijo para que tuviera en la pieza? Y se espantan así como, pero ¿cómo se le ocurre que le voy a contratar un canal así? Pero si tiene un celular, tiene acceso a pornografía 24/7. Como, tomemos conciencia del riesgo que eso significa. Está muy de moda las apuestas. Los grandes desastres en las redes sociales ocurren después de las 9 porque hay menos supervisión, porque estamos todos calentitos en la camita. Que el frontal funciona menos de noche porque está cansado también. Exactamente, y se producen los desastres. Segundo, trabajar en vincularse, o sea, los espacios de comida, los colegios, los espacios de reunión social deberían ser libres de teléfonos celulares, para que volvamos a conectarnos. Necesitamos hacer políticas educativas, pero solo las políticas educativas son insuficientes si no tomamos algunas medidas restrictivas. Lugares libres como lo que ha pasado con las políticas del tabaco, como que había, me acuerdo en la clínica de Las Condes, había como una casa de vidrio que era como de 2x2 donde la gente iba a fumar, y que entre que les daba vergüenza, era un lugar súper poco, era bien inhóspito, así que la gente dejó de fumar y ya no fumaban en los pasillos, menos adentro de la clínica. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que eh, como elaborar planes comunes donde tenemos que integrar los colegios, los profesores, los apoderados y los alumnos. Los colegios me refiero a los directivos. Y empezar a hacer manuales de convivencia, que son los mismos manuales de convivencia que deberíamos hacer para el manejo del bullying, hacerlos para el manejo de la tecnología, llegar a ciertos acuerdos que cada vez vayan, ojalá, a que terminemos
usando dispositivos electrónicos, redes sociales, después de los 18 años, cuando tengamos algo de madurez. O sea, veámosles el carnet de identidad, como cuando se hace con el alcohol y con el tabaco. Si usted quiere comprar alcohol, tiene que mostrar su carnet de identidad mayor de 18 años. Y eso son fiscalizadas, el Jumbo fiscaliza, y si el Jumbo no pide el carnet, lo van a multar, ¿cierto? Pero a las empresas tecnológicas no los multan, pueden abrirle una cuenta a quien sea, y la tecnología está. Pero también estamos luchando contra los gigantes, contra los siete magníficos. Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Tesla, que están todos ligados a la inteligencia artificial, a los algoritmos, son empresas multimillonarias que el lobby que hacen es tremendo. Por lo tanto, la comunidad tiene que unirse. Sí, yo creo que una de las medidas por las que de verdad nosotros estamos partiendo es lo que decía Elías, como primero hacer, eh, entregar la información, que se tome conciencia, empoderar a los padres en explicarles esta situación de que de verdad es necesario que se tomen medidas, que todo lo que ya se hizo igual se puede revertir, en el sentido de si ya le entregué el teléfono, si ya le regalé, hoy podemos ir marcha atrás y los papás igual a veces cometemos errores, nos equivocamos y parte del cometer error también está en reparar esos errores. Los cerebritos son plásticos, hay una plasticidad neuronal que nos permite que si estamos haciendo algo que no es favorable para el desarrollo, si dejamos de hacerlo, podemos de alguna manera revertir ese daño. Generar comunidad. Hay muchos papás en muchos colegios, porque esto ha sido un tema que se ha presentado durante harto tiempo, durante varios años en muchos colegios, pero hay papás que tienen conciencia, pero también tienen miedo de que somos pocos los que estamos preocupados. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la masa? ¿Cómo vamos a seguir contra la corriente de empezar a decir yo no le quiero dar un teléfono a mi hijo cuando en realidad va a quedar fuera de? Todos a los 10, 11 años ya tienen teléfono, ¿cómo yo voy a esperar hasta los 14, 15 años? Entonces hay como un miedo súper grande a que sus hijos sean los únicos fuera de todo este sistema. Y la verdad es que son varios, somos muchos los papás que tienen esa preocupación, pero que durante un tiempo a lo mejor nos va a tocar remar contra la corriente, tal vez ser minoría, pero en la medida que más se vayan sumando, tenemos la posibilidad de ampliar esto y que de verdad se sienta que es una preocupación con una base, que hay que hacer cosas y más se van a ir sumando a esto. Y las cosas básicas es retardar lo más que se pueda la entrega del primer teléfono. Eso es súper sencillo y da lo mismo que mi mejor amigo o que otro papá le haya regalado. No, tenemos que retardarlo lo más que se pueda. Ojalá después de los 16. Ese es a lo que por lo menos yo estoy apuntando. Conversaba hoy día con un encargado de la red preventiva que ellos han logrado acuerdos hasta los 14. Ok, vamos a los 14, pero lleguemos a los 16, ojalá a los 18. Vamos avanzando paso a paso. Y lo otro que es importante es que tenemos que sacar los teléfonos celulares de los colegios. Están demostrados que aumenta el ciberbullying, aumenta la distractibilidad, aumenta los conflictos y además genera que los profesores estén constantemente corrigiendo a los alumnos que sacan el teléfono. Y eso también les impide vincularse. Y si un alumno no se vincula con su profesor, no va a aprender. Y si el profesor lo está todo el día retando, tampoco va a poder hacer la clase. Por lo tanto, hay que salgan los teléfonos en la jornada de clase y en los recreos. Ujú. El tema del acceso a las redes sociales, ya eso también se tiene que retardar enormemente. Vemos que las redes sociales están hechas y creadas para que te pegues, para que no te desconectes, porque mientras más tiempo tú pasas conectado, son más moneditas que ingresan al bolsillo de las empresas dueñas y que crean estas redes sociales. Es algo que a los adultos les cuesta regular. A un cerebro que aún no ha terminado su desarrollo como niños y adolescentes es aún mucho más intenso el no poder despegarse de eso. Empiezan a ver reels, videos, lo que sea, no pueden parar y pierden la noción del tiempo. Entonces, no tenemos que entender que no están
preparados para eso, que no les hace bien y que tenemos que retardar también la edad. Restringir los horarios. Es como, ok, puedes usar el teléfono, pero no es necesario que se convierta en una parte de ti, no es otra parte de tu cuerpo. Entonces puedes usarlo, pero ojalá lo dejes conectado, enchufado en alguna parte, puedas hacer tus cosas. Como decía Elías, sacarlo de los dormitorios. No tienen que dormir con un teléfono enchufado en el velador. Es terrible porque de repente te despiertas y ves la hora y ay, te dan ganas de revisar lo que sea. Y vemos adolescentes que duermen hasta las 2 de la mañana y de las 2 a las 6 se quedan pegados en Instagram porque se les ocurrió agarrar el teléfono que tenían al lado. Entonces son cosas como básicas que hay que implementar porque de ninguna manera estamos como en contra de la tecnología. La tecnología tiene muchas cosas positivas, es una tremenda herramienta que todos debiéramos saber ocupar y utilizar, pero no tenemos que dejar que esa herramienta nos controle ni nos haga daño a nosotros. Si nosotros tenemos que ser los usuarios y los que consigamos los beneficios, no que nos terminen manejando, como decía el arzobispo de Somalí, que terminamos todos convertidos en esclavos de algo que nos hace perder nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión y que además nos daña y nosotros pasivamente aceptamos todo eso sin poner un freno. Tenemos que apelar a una toma de conciencia y además a un acto que nos haga que nosotros saquemos ventaja de las tecnologías y no que se nos Y use. un ejemplo de eso es esto que estamos acá. Estamos reunidos, pero de manera voluntaria, planificada, organizada, donde tuvimos que estamos todos intencionando lo que queremos aprender. No es lo que el algoritmo nos entrega. No ser Somos, consumidores somos pasivos consumidores activos de algo que nos interesa, versus lo que hace colaboración, que son consumidores pasivos y que de lo que sea reciben lo que que... les muestran. De hecho, la semana pasada, saliendo con los niños un día viernes, niños de 12 13 años, con uniforme de colegio, 4 de la tarde, una Monster cada uno, haciendo cigarros, pues no compran cigarros, pero compran, hacen los papeles y con un vapor, un vapor. Sin descaro, afuera del cine, sin vergüenza, como no les importa. ¿Por qué? Porque en su cabeza está normalizado, porque tienen la plata para comprarlo, además, ¿por dónde lo compran? Por delivery. Mamá. Doctora Barro. No, cortito quería decir, primero que encuentro que ha sido muy interesante lo que hemos conversado y quería poner énfasis en dos cosas. Uno, que efectivamente digamos, las redes son muy buenas y de hecho hemos podido hacer esta reunión por las redes, que francamente es bastante más fácil un día viernes en la tarde que llegar de un lugar a otro te demoras una hora. Pero yo quería, y lo otro quería mencionar este trabajo que tú mencionaste, que en el fondo con la música, a través fueron tantas las conexiones que un colegio, que el 20% del 90% que sea una universidad, versus, y está pasando en algunos lugares, que a los mejores alumnos les regalan el computador y el promedio bajó al año siguiente. O sea, la tecnología tiene un lado A y un lado B claramente. Pero más que eso quería decirles yo... que claro, hay que sacar todo, pero yo creo que también es muy importante el modelaje, Claro. ¿ya? Ustedes nacieron con la computación, ustedes han vivido con el celular desde chicos, y la verdad que muchos padres, es como cuando te decían no fumes, pero te tiraban el humo en la cara. Muchos padres te dicen, no, mijito, no pueden andar con el celular, pero están con los aparatos, o padre ve la televisión en un iPad y la mamá ve en el celular, te fija la película que le gusta. Yo creo que es muy importante el modelo de los padres también y que en el fondo, por ejemplo, una buena idea puede ser idealmente que se coma en familia, ¿no es cierto? Poner un horario que coman en familia que se puede compartir y que exista la canasta de los celulares, pero que Ujú. sea de chincolajote, que los padres también metan el celular ahí en silencio para que se pueda comer y se pueda compartir en familia. Y yo creo que eso es una cosa bastante importante que está faltando, porque es mucho más rápido que cada uno caliente su plato en el microondas, ¿no es cierto? Y cada uno come, como decía Katy, como las guaguas con el celular y así tragamos y no damos ni cuenta de lo que comemos. Pero yo creo solo poner énfasis en el modelaje. Sí, Tal cual. como que si bien tiene relación con esto, el otro día conversaba
con un decano de una escuela de medicina y me decía que esto no es solo un problema de adolescentes escolares, también es un problema de los universitarios, y son estudiantes de medicina, y se supone que son niños como bien estudiosos, que sacaron un muy buen puntaje en la PAES, que entraron a una universidad de elite y que no pescan. Y en las clases están viendo su celular, no preguntan, llegan y se van, graban la clase, como deja de haber una interacción y se supone que son el grupo parecido a lo que pasaba los mejores alumnos de los colegios fiscales. También es algo que está pasando en los universitarios. Lo que pasa es que también con esto de las redes se suben todas las clases, entonces te dicen, ¿para qué voy a ir si la clase está ahí? Y mejor, la puedo cortar y la puedo entonces ir haciendo resumen en mi casa. Entonces no van a clase. Ujú. Exacto. Secuelas Bárbara, de la ¿quieres, pandemia también, porque antes a nadie se le ocurría eso. Pero bueno, no estamos. Bárbara, ¿quieres hacer una pregunta? Y muchas gracias, Cata, agradecer la invitación y a Caterina y Elías. La verdad que yo no soy del mundo de la salud mental, pero la Cata me invitó porque el tema me interesa. Yo trabajo en una fundación que trabaja con educación y yo ya había hecho una pregunta ahí en el chat porque sé que este año se está trabajando la currícula, se está cambiando la currícula escolar. Entonces quería preguntarle, por un lado, si es que a ustedes del mundo de la salud mental nos han invitado a participar de estas mesas de trabajo, que por algo tú dijiste por ahí, Elías. Cero, Me he ya. ofrecido para ir al Congreso, me he ofrecido para ir a la sala, nada, cero. Eso me llama mucho la atención y junto con eso me llama la atención, en base a escuchándolos a ustedes, es que yo veo a nuestro presidente en la India con una fundación que está fomentando el uso de los celulares en, en las escuelas, ya que ocuparlo como herramienta. Entonces, hay algo que no está conversando. Eso es uno. Y lo otro, de rol de madre, que tengo hijas en menores de 15 años, que no se nos da la dinámica, y ahí les pregunto a ustedes como especialistas, el organizarse ellas por teléfono, estas listas que hacen de los carretes, de que dejar que la autonomía de que los niños de octavo, de séptimo se empiecen a ser autónomos a través del uso del teléfono. Yo no estoy de acuerdo, pero he tenido discusiones con mamás que dicen, ellas tienen que empezar a ser autónomas. Pero digo que quizás esa autonomía no va por el uso del teléfono para su organización. Y eso quería preguntarle como especialista a usted. Gracias. O sea, primero, hay un concepto que tenemos que entregarle a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Lo privado es lo que yo converso con mi esposa en nuestro dormitorio a puerta cerrada. Cualquier cosa que pase en un dispositivo electrónico es público. Con ese solo slogan se van a ahorrar muchos problemas. Por supuesto que yo soy partidario de la autonomía, pero de la autonomía responsable. O sea, una de las diapositivas que yo pongo en mis presentaciones, pongo una tijera de colegio y una Victorinox que tiene 20 herramientas. O sea, yo no le voy a pasar una Victorinox a mi hijo porque puede ser peligroso porque él la use o alguno de sus amigos la use. Porque no están preparados, una corteza prefrontal que no está desarrollada. Sí, por supuesto, que se junten, que se reúnen, que se organicen, pero que lo hagan en la vida real. O sea, que organicen un partido de fútbol, que junten 10 personas, que se consigan una cancha, una pelota, traslado. O sea, eso requiere un proceso de planificación y organización bien importante, requiere un cerebro muy adaptado, porque es difícil. Y esa es la organización que requerimos, no requerimos una organización que diga, súbame la lista, reenvíalo a 500 personas, porque eso termina siendo como, o sea, me ha tocado ver más de alguna ocasión un paciente que hizo un carrete en su casa y lo difundió por WhatsApp. Y llegaron 300 personas y que no era posible regular. Tuvieron que llamar a los carabineros y a Seguridad Ciudadana. Dejaron la escoba porque no les importa, total no es mi casa, porque no se conocen, porque van a al carrete que primero partió. O sea, eso no es autonomía, eso es irresponsabilidad según mi entender, porque la autonomía tiene que ir siendo supervisada
¿Y quién va a poder regular quién va a llegar a una fiesta donde se viralizó? Se viralizó por TikTok una fiesta en la casa tanto, con dirección y todo. Eso es como pasarle un auto a un niño de 14 años para que vaya a buscar a sus amigos al carrete. Ahí Así, vamos, así lo veo yo al menos. vamos Mira, a de hacer una alguna última manera, pregunta. como decías tú, Bárbara, eh, ya estamos todos bastante como acostumbrados a que las cosas las podamos organizar o que nos comuniquemos por el teléfono, ¿cierto? Y lo que hemos visto sobre todo en los adolescentes y en ciertas generaciones es que ya hasta les molesta hablar, como que no se llaman, no llaman por teléfono. Inclusive tú cuando llamas a lo mejor a tu adolescente te contesta con monosílabos y chao, no quiero hablar por teléfono porque ya están acostumbrados a que todo sea por mensaje, con palabras que cada vez se acortan más, con el uso más de a lo mejor ciertos emojis o ciertas cosas que para comunicarse, que una imagen ahora significa muchas cosas. Pero se ha perdido gran parte de la capacidad de comunicación y de organización, como decías tú, que todo lo hacemos o por historias de Instagram o por mensajes cortos por distintas redes sociales, pero ya hasta han perdido la capacidad de comunicarse verbalmente con sus pares y con otras personas. Ya el hablar por teléfono es como, no quiero, le mando un mensaje, pero si no lo va a leer, a lo mejor inmediatamente no importa. Y eso ha producido alteraciones comunicacionales muy grandes. Vamos a dejar espacio para la última pregunta y ahí vamos a cerrar por honor al tiempo porque ya es bien tarde. Pame, tienes que Ay, activar. sí, sí. Hola, yo soy Hola. profesora y estoy en este mundo de la salud mental y me ha tocado mucho, bueno, yo trabajo evaluando niños autistas y me llama mucho la atención, yo no sé si ya es pregunta, porque como que ya abordaron algo de lo que iba a preguntar, pero que los niños están reemplazando como la calidad de las relaciones humanas por la interacción por medio de los dispositivos. Y como decían ustedes, lo han normalizado. Hoy día, dentro de las preguntas que uno le hace a un niño que podría entrar dentro del trastorno del espectro autista es si tiene amigos, qué es un amigo, y uno empieza como a indagar en la profundidad de cómo entiende las relaciones. Sin embargo, me he encontrado con muchos niños que no son autistas y tienen muy afectada la parte social y de comunicacional, donde la amistad está concebida por medio del dispositivo. ¿Se entiende? O sea, es más fácil conectar, y hablo de conexión emocional, con un muy buen amigo por medio de un celular o de una plataforma, de un chat, que en persona, y no tienen amigos reales, ¿cierto? De carne y hueso, y profundizan mucho las relaciones y también tienen relaciones también de pareja. Entonces, yo había hecho una pregunta en el chat que no supe, no salió, pero en el fondo, desde la visión y el estudio que ustedes hicieron, ¿cuáles creen ustedes que son las áreas que más se han afectado con el uso de la tecnología? Porque yo veo que permea todo, pero me gustaría como desde el punto de vista de ustedes saber que para lo que ustedes encontraron lo más grave, así como lo realmente, donde hay que poner el ojo, digamos. En la inmediatez, primero. Sí. Todo es inmediato. Y segundo, en la superficialidad, porque establezco relaciones, pero relaciones superficiales, no puede, o sea, es muy difícil poder establecer un vínculo, o sea, profundo a través de mensajes de textos, porque nos perdemos primero lo no verbal, Claro. se pierde mucha información, se pierde profundidad. Y si perdemos profundidad, nos transformamos en personas superficiales, donde todo se construye desde lo externo. Soy más exitoso según cuántos seguidores tenga, no según me tocó vivirlo directamente, hablando con las editoriales, para tratar de publicar el libro en las editoriales, como yo soy un NN. Me conoce la Michelle, la Cata y la Katy. No tengo 100.000 seguidores.
no soy famoso, no salgo en los programas de farándula, eh, por lo tanto, como no les intereso. Claro, tiene mucho más peso un influencer que sube Exactamente. videos de maquillaje y tiene, no sé, chorro mil millones de seguidores. Eso sí, a la industria le interesa, al resto de que esas personas tienen más influencia y por lo tanto tienen más peso también. Y con respecto a tu pregunta, Pamela, ¿qué es lo que hemos visto que más de alguna manera se deteriora o se compromete con el uso de las pantallas? Hay una parte de nuestro cerebrito que es súper importante, ¿ya? Que es nuestra corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es de las regiones del cerebro que más se demora en desarrollarse completamente. Estamos hablando que su desarrollo termina después de los veintitantos años, ¿ya? Eh, y es una de las regiones que se encarga de muchos aspectos de funcionamiento, sobre todo de ciertas funciones que son fundamentales para muchas áreas. Las funciones ejecutivas, la atención, el control de las emociones, es decir, nuestra corteza prefrontal, como siempre usamos como metáfora, es como el director de orquesta, ¿ya? Es el que te dirige, el que te regula, el que te controla. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que las pantallas, ya sea los videojuegos, las redes sociales, la tele, las series de Netflix, alteran el desarrollo de esta zona de tu cerebro. Entonces vemos personas que son cada vez más intolerantes a la frustración, más desregulados emocionalmente, porque el frontal es el que te apaga la amígdala cuando se te incendia o cuando empiezan con intensidades emocionales muy grandes. Vemos niños que cada vez son menos empáticos también. La empatía es una de las cualidades que más también hemos visto alteradas, afectadas, exactamente. Y bueno, el deterioro también de todos los vínculos en general. La autoestima, problemas que genera esto relacionados con la alimentación también son súper importantes y grandes. Eh, las personas y los adolescentes se comparan con muchísima gente, mucho más de la que está a nuestro alrededor y con personas que tienen un nivel, ya sea de vida o físico, que a veces son bastante irreales, porque en las redes sociales la vida que se transmite es como el segundo feliz, es como mi mejor cara, pero además llena de filtros. Es muy falso y es muy superficial. Entonces se está generando alteraciones en varios niveles eh, que, como hablamos durante todo este rato, afectan muchas áreas, desde todo, desde el desarrollo propiamente tal hasta las relaciones sociales y de cómo también va encaminándose la sociedad. Cada vez personas mucho más polarizadas, sociedades mucho más agresivas, donde no hay regulación emocional y regulación también en base al cómo yo me relaciono con un otro. Por lo tanto, son varias las cosas que vemos que se está alterando y la necesidad de poder frenar esto y hacer una vuelta atrás en muchos aspectos es necesario, es importante. Yo quiero tomar lo que dijo Michelle hace unos minutos atrás, que claro, esto nos facilita la vida porque nos podemos conectar. Hoy yo he visto la cara de la Michelle, de la Cata, de la Pame y de Bárbara. Hay probablemente mucha más gente que yo no sé quiénes son. Quizás después nos crucemos por la calle y yo no los voy a saludar porque no sé quiénes son. El miércoles cuando fuimos, habían hartas personas y conversamos con muchísimas personas. Me encontré hasta con una compañera de colegio que había seguido entre cuarto y quinto básico, con un psicólogo que había trabajado y tuvimos, oh, ¿qué de tu vida? Como no solo fue, sino que también hicimos vínculos, o sea, retomamos vínculos que, oh, sí, sí, la última vez que nos encontramos trotando. A la Michelle la conocimos en un congreso, si es que mi memoria no falla. Por lo tanto, y esas cosas se dan cuando tenemos interacciones.
Sí, el vínculo que tenemos con la Michelle es hace muchos años. Desde Con cuando Nelson Piña, para ser exacto. exactamente. Y después la Katy conoció a la Cata. Y son relaciones que se han ido manteniendo en el tiempo. No sé, cantante. Mucho antes, la Katy fue mi profesora cuando yo estaba en año de medicina y en parte es culpable de que yo me haya dedicado a la especialidad. Así No, que realmente son relaciones de años y son relaciones que se han construido en la presencialidad, como dice Lía. Yo creo que en honor al tiempo, mamá, ¿tú quieres decir algo antes de cerrar? Porque Quiero transmitir una última pregunta que dice Claudia, pregunta Claudia Álvarez si han tenido acogida en el MinSal. Mm. Mm. Cric, cric. Puntos suspensivos, no. 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 perfecto. Yo les Y quiero estamos, hablar. y estamos en eso. Uno de los objetivos también de poder tener el libro es poder ir a golpear puertas con mayor fuerza. No la estamos golpeando ahora con la mano, sino que la estamos golpeando con el libro. Y eso creemos que puede generar mayores instancias. Hemos tenido harta cobertura a través de los medios de comunicación, hemos hecho entrevistas, estamos generando instancias para poder lanzar el libro y eso yo creo que también nos va a dar un poder extra de poder llegar y acceder con algo más tangible que solo nuestros puños y nuestras voces y nuestra preocupación y nuestro título, nuestros estudios, sino que creo que nos va a ayudar. Para nosotros el hacer este libro es como de verdad nuestro cuarto hijo. Pero a este hijo sí le dimos permiso y lo creamos para que esté en las redes sociales, para que salga en todos los medios, para que se difunda, porque creo que va a ser un gran aporte. Esperamos que pueda ayudar en todo lo que hemos hablado, a generar conciencia, a que se pierda el miedo de estamos bien, porque hay muchos papás que dicen, mi intuición me dice que esto no está bien, pero ¿cómo voy a dejar de participar en algo en lo que están todos? Es como, ok, sí, tu intuición está súper bien y tenemos que hacer cosas para generar este cambio. ¿Y colegio Entonces, médico? El colegio médico sí, el sí, colegio médico colegio sí, la médico sociedad de sí. pediatría sí, la SOMNIA también. Pero que se La- haga como alguna, no sé, rueda de prensa. no, estamos trabajando con el colegio médico para Todo, hacer todo charlas con eso. los doctores, con la comunidad, para ver cómo podemos ir difundiendo. Y, Así que tenga contacto con el Ministerio de Salud, feliz. Yo Y que creo se que es sumen a la clave, causa. es clave que nos unamos todos, por eso también aquí. Exactamente. Todos tenemos algún contacto. Yo creo que es súper importante que este tema esté arriba de la mesa, en ese sentido el aporte del libro de ustedes y que ustedes hayan podido hacer este conversatorio, yo se los agradezco profundamente. No, gracias a ti Además por la que invitación. Ujú. en nuestro primer conversatorio del INCA, la idea es que vamos a ir haciendo conversatorios mensuales con distintos psiquiatras y con distintos profesionales de salud que están haciendo proyectos entretenidos, que están haciendo cosas choras, y la idea es conectarnos, efectivamente usar las redes en lo que nos ayuda, en lo que nos forma, en lo que nos acompaña, no sentirse tan solos. Vamos, hay un proyecto del Inca que es bien interesante, que es de poder ir haciendo conexión, justo es Inca por el link que se genera entre expertos que nos van a dar temas en psiquiatría infantil para poder seguir formándonos, para mantener esta educación médico continua. Hay un proyecto bien interesante que están todos invitados. Y también, como todos se inscribieron para este conversatorio, les voy a mandar un mail durante el fin de semana con el link para que puedan ver el libro. El libro está en Amazon. Yo creo que es un libro que es un must, es una súper buena recopilación de la evidencia. Además, es amigable de leer. Hay muchas recomendaciones prácticas que nos sirven con nuestros pacientes, con Con los nuestros hijos, hijos. con los familiares. La verdad es que todos somos padres, tíos, como que al final hay que hacer comunidad porque este es un tremendo tema. Ahora salió esta serie Adolescencia que ha causado un montón de revuelo y bueno, yo creo que todos tenemos que tener una opinión y para tener una opinión tenemos que tener información. Así que ahí hay una invitación a leerse el libro, está súper bueno. Yo les voy a Tiene harta mandar. bibliografía también si quieren profundizar, y bibliografía que es antigua y otra que está bien actualizada. Y también estamos pensando hacer lanzamientos acá en Chile, así que feliz si que alguien quiere participar en esos lanzamientos. La idea es hacer varios lanzamientos en distintos lugares para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posible para poder difundir este tema.
para que Estupendo. seamos todos activistas. Exacto, muchas gracias. Perdón, dijiste también, Elías, que estaban preparando la traducción al inglés, me parece re importante. Inglés, alemán, portugués. Buenísimo. Sí, si lo hacemos, lo hacemos. Excelente, me encanta. Oye, muchas gracias. Yo creo que ya son las 8, yo creo que es hora de cerrar y partir el fin de semana y conectar efectivamente con la familia, así que muchas gracias por este conversatorio. ¿Mm? No, gracias a Gracias por la ustedes. invitación. Exactamente. Y gracias a todos los que estuvieron todo este rato escuchándonos y motivados. Gracias por las preguntas y aquí estaremos sumando cada vez a más personas en esta causa. Yo también tengo un Instagram que en algún momento intenté hacer un podcast que por tiempo quedó detenido, pero todavía está en proyecto para poder seguir haciéndolo. Se llama Podcast de Salud Mental. Estupendo, se los voy a mandar en el mail también para que tengan la información directa, que creo que es más fácil. Y hasta ahora ya se computa poco, así que nos Un vamos. abrazo, gracias y qué rico verlos. Chao. Muchas gracias. Muestra su libro. Excelente. Excelente tema, muchas gracias por compartirlo. No, gracias a Nada, ustedes. gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, Michelle. Chao, Cata. Chao.